Buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar. Espero que estén muy bien. Yo sé que ya son vacaciones para algunos, pero todavía nos queda este fin. Entonces, vamos a comenzar. Recordemos, la vez pasada estábamos revisando justamente esta parte de la introducción al sistema endocrino y que de hecho antes se creía que las hormonas necesariamente debían de estimular glándulas para que se diera la producción de algo, ¿no? Por ejemplo, prolactina, glándula mamaria igual a leche. Sin embargo, se ha observado que no necesariamente es de esta forma y que de hecho podemos hablar de hormonas propias del sistema inmune, por ejemplo, las citocinas, o también podemos hablar de neurohormonas. Por ejemplo, cuando hablábamos del aparato digestivo, pues finalmente muchas son de este tipo, ¿no? De este componente, neurohormonas. Entonces, para hablarte del sistema de esta parte de la endocrinología, es importante destacar la parte de la hipófisis. Hipotálamo y hipófisis son los reguladores por excelencia y que de hecho son como la uña y la mugre, ¿no? No pueden estar exentos uno de otros. Y que de hecho es importante porque el hipotálamo de hecho es incluso sensible o me gustaría decirlo más bien como susceptible a partes que a veces ni siquiera consideraríamos como partes emocionales, ¿no? Por ejemplo, un estrés o incluso hasta otras cuestiones tienen que ver, ¿no? Cuando estamos hablando de las fases del sueño profundo. Entonces, hoy la sesión está encaminada a esta parte de hablar de la hipófisis, anterior, posterior, las hormonas que producen. Sin embargo, le vamos a dar un poco de énfasis a la hormona del crecimiento porque actúa de una forma un tanto diferente. O sea, es que esta no es la que va específicamente a una glándula. No lo puedo decir como de la hormona estimulante de tiroides, ¿no? Que va a tiroides, o entre otras. Y también las dos hormonas secretadas por la neurohipófisis, que hablamos de la antidiurética y de la oxitocina, que también son como muy particulares. La verdad es que estos temas son bastante interesantes. Entonces, comenzamos. Ay, ya no un segundito. Les hago una aclaración, perdonen las diapositivas tan feas ahorita que les voy a estar manejando, pero ahí traigo un tema con la computadora. Entonces, ahorita van a ver diapositivas muy tristes. Entonces, mil disculpas, chicos, pero pues bueno, aquí la cosa es ir revisando los contenidos. Entonces, en cuanto a la hipófisis, como también la podemos encontrar, es como glándula pituitaria, ¿vale? Sin embargo, creo que en México es más utilizado el decir hipófisis. Y pues es básicamente esta glandulita que tiene más o menos 1 centímetro de diámetro. Chéquense qué chiquitita es. Y pesa pues por mucho 1 gramo. O sea, es una cosita pequeñita. Y de hecho se sitúa específicamente en la silla turca y está unida al hipotálamo gracias al tallo hipofisiario, como bien podemos observar en la imagen. Y desde lo que es una perspectiva fisiológica, siempre van a revisar ustedes en la literatura y encontrarán a la hipófisis en división, el lóbulo anterior o adenohipófisis y el lóbulo posterior o neurohipófisis. Entre estos dos existe una pequeña que está vascularizada y poco vascularizada y se denomina la parte intermedia, que es la que observamos justamente ahí en el medio de los colorcitos. Y ahora, en cuanto a la secreción, ténganlo muy presente. Adenohipófisis es la que dice, yo me robo el protagonismo, voy a producir todo lo posible, ¿no? O sea, secreta 6 hormonas. Sus hormonas son más bien de naturaleza peptídica, ¿vale? Lo que hablábamos un poquito en la clase pasada.
Mientras que la neurohipófisis no es que no le guste el protagonismo, pero secreta dos hormonas que también son muy, muy importantes. Ahora, no denme un segundito. Espérame un segundo. Ya. Entonces, las hormonas de la adenohipófisis son básicamente las siguientes, recuerden, son 6. Hablamos de la hormona del crecimiento, que pues todo lo relacionamos con el crecimiento del cuerpo, pero no solo tienen esa parte, ¿sale? Lo vamos a ver a detalle. La corticotropina, que controla la secreción de hormonas corticosuprarrenales, que de hecho las glándulas suprarrenales son bastante interesantes, lo vamos a revisar, y son hormonas que afectan el metabolismo de la glucosa, proteínas y lípidos, porque de hecho regulan en gran medida nuestra supervivencia, básicamente, ¿no? La tirotropina, o también conocida como la hormona estimulante de tiroides, que controla la secreción de la tiroxina y la triotironina gracias a las tiroides, y que sabemos que las hormonas tiroideas son muy importantes igual para diferentes funciones metabólicas y diferentes reacciones que se dan en el organismo. También se secreta la prolactina, que obviamente el nombre lo está indicando, es esta hormona que estimula la producción de la leche, y por último tenemos dos hormonas gonadotrópicas diferentes, la estimulante de los folículos y la hormona luteinizante, que se encargan del crecimiento de ovarios, testículos, y no solo ahí, sino también de este patrón, de esta actividad hormonal y reproductora. Sobre todo en el caso del aparato femenino, sabemos que es más afín a hablar de una ciclicidad, ¿no? Ahora, dentro de las hormonas de la neurohipófisis hablamos de la hormona antidiurética, que también la conocemos como la vasopresina, y de la oxitocina, que es una hormona encargada bueno, clásicamente se le reconoce por dos funciones: su participación durante las contracciones en el parto, pero también de la eyección de la leche. Entonces, aquí en términos muy simplistas está representada esta parte de las hormonas de adeno y de neurohipófisis, recordándoles, adeno son 6, neuro son 2 únicamente. Más, esto no quiere decir que una sea más importante que otra, sino que conforme lo vamos a ir revisando, tienen funcionamiento diferente por esta razón. Entonces, hablando de la adenohipófisis, muchas veces la adenohipófisis, la razón por la que encontramos que secreta diferentes hormonas, es porque está compuesta de diferentes tipos celulares que sintetizan y secretan estas diferentes hormonas. Es decir, hay un tipo celular por cada hormona que se forma en la adenohipófisis, por esta razón, ¿vale? Entonces podemos hablar de las células somatótropas, que se encargan de liberar ¿a quién? A la hormona del crecimiento humano, también conocida como somatotropina. Tenemos las células corticótropas, que liberan a la corticotropina, las tirótropas, que liberan tirotropina, gonadótropas, que liberan a las hormonas gonadotrópicas, y lactótropas, que liberan a la prolactina. Realmente de todo este montón de células diferentes, entre el 30 y el 40% son de tipo somatótropas, y el 20% son corticótropas. Mientras que entre el 3 y el 5% restante o del total ya se va dividiendo, ¿no? Para lo que son las hormonas tirótropas, gonadótropas, lactótropas,
Reitero, no por esta proporción pensemos que uno es más o menos importante, porque de hecho la tiroides es una glándula que a pesar de ser chiquita, es súper importante para el organismo. Sin embargo, reitero, vamos a irlo revisando poco a poquito para como familiarizarnos más con esta parte. Por su parte, las hormonas neurohipofisiarias se sintetizan diferente. ¿Por qué? Porque los cuerpos de las células que secretan las hormonas de la neurohipófisis no se encuentran, perdón, propiamente en lo que es la neurohipófisis, sino que de hecho corresponden a un grupo de neuronas que se encuentran en el núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo. A ver, creo que se los puse en esta diapositiva, de hecho. No, a ver, denme un segundito. No hagan caso aquí a toda la movedera de diapositivas. Es que sí se los había colocado según yo. Mm, Ay, mil disculpas, chicos, que está aquí súper chiquitito. Pero les decía que en gran proporción se ubican en los núcleos supraópticos y paraventriculares. Entonces, aquí no sé si bueno, se ve muy mal, pero aquí está el núcleo supraóptico, es el que se ve como de un colorcito amarillo, y también por el núcleo paraventricular, que, ay, estaba de este lado, no sé, es como moradito, bueno, hay como color índigo medio raro. Sin embargo, pues bueno, ahorita lo vamos a ver a detalle. Pero fíjense cómo, o sea, hablamos de neurohipófisis, sin embargo, sigue estando ahí regulada la parte del hipotálamo. Está medio enredado ahí esa parte. Entonces, a ver, nos quedamos. Ajá, acá. Ahora, aquí voy a hacer una aclaración. Sistema Porta, siempre que hablamos del sistema Porta, creo que en automático pensamos en el hígado, ¿sí? Sin embargo, tenemos 3 sistemas Porta en el organismo. Sistema Porta de hipotálamo hipófisis, sistema Porta del hígado, ¿no? Que todos conocemos, y sistema Porta de riñón. En cuanto a lo que hipotálamo e hipófisis corresponde, toda la secreción de la hipófisis sabemos que está controlada por señales hormonales o nerviosas del hipotálamo. Entonces, imagínense ustedes, o sea, nada más siendo un tanto simplistas, imagínense ustedes que hipotálamo y hipófisis respondieran a una circulación general. Muy probablemente esas señales hormonales no viajarían de la forma exitosa como se requiere, ¿vale? Por esto, sabemos además, bueno, antes de adelantarme, ¿no? Que sabemos que el hipotálamo, a su vez, recibe señales de diferentes regiones del sistema nervioso, ¿no? De hecho, están ahí bien conectados. Entonces, tan es así que cuando sufrimos un dolor o cuando tenemos un pensamiento muy deprimente o muy emocionante, toda esa información le va a llegar al hipotálamo. No crean que su hipotálamo está bien, gracias. Y no solo hablamos de esa parte, también toda la parte sensorial, estímulos olfatorios, visuales, auditivos, o sea, toda la información sensorial se va a integrar y va a mandar señales al hipotálamo, tanto de forma directa como a través de los núcleos amigdalinos, es decir, de la amígdala. Entonces, incluso, o sea, no solo hablando de cuestiones acá como de, ay, ¿cómo va a ser? No, o sea, incluso hablando de esta concentración de nutrientes, electrolitos, agua, incluso las hormonas, estimula diferentes partes del hipotálamo.
Entonces, el hipotálamo, toda esa información la va a integrar. ¿Por qué? Porque finalmente debe de regular el bienestar interno del organismo y pues lo va a lograr gracias a través de su ejecutor, que es la hipófisis, ¿no? Entonces podríamos denominar al hipotálamo como una parte de nuestro cuerpo muy centralista, es decir, todo lo va a integrar, ¿sale? Entonces, antes ya me salté aquí un poquito a las dos últimas partes que vamos colocadas, nada más quería destacar primero el hipotálamo, pero bueno, ya aclarado este punto, la secreción de la neurohipófisis, ahorita ya que vamos como rumiando esta cuestión, pues todo lo de la neurohipófisis se controla, ¿por qué? Por señales nerviosas, ¿no? Mientras que en el caso de la adenohipófisis funciona un tantito diferente porque hablamos de que ahí la secreción se va a regular por hormonas que pueden ser liberadoras o inhibidoras. Entonces, esto es importante porque, insisto, hipotálamo integra, pero quien va a ejecutar pues, es la hipófisis. En cuanto al sistema, porque ahorita ya que le saqué todo esta introducción, ¿no? Pues finalmente la adenohipófisis es una parte muy irrigada, tiene amplios senos capilares y casi toda la sangre que penetra en la adenohipófisis atraviesa en primer lugar un lecho capilar del hipotálamo, pero fíjense cómo viene desde el hipotálamo. Y la sangre va a fluir, se va a dirigir a vasos pequeñitos para poder acceder a senos adenohipofisiarios y tenemos algo que se conoce como eminencia media, que está justamente unida por su parte inferior al tallo hipofisiario. Entonces, entran pequeñas arterias en la eminencia media y otros vasos que van a regresar a su superficie, que básicamente es como crear toda esta red de conexión, de irrigación, de entretallo de la hipófisis con el hipotálamo, ¿no? Entonces, insisto, esto se da en virtud de cómo funciona también hipotálamo hipófisis, sobre todo ahorita como lo estamos mencionando, adenohipófisis, ¿no? Que es muy demandante en este sentido. Aquí está, perdón la imagen, yo sé que no es la más bonita del mundo, ¿verdad? De hecho lo pone como muy simplista, pero más o menos para tener como presente esta parte, ¿no? Del sistema porta. Ahora, en cuanto a las hormonas que hablábamos de adenohipófisis, hablábamos de hormonas liberadoras y hormonas inhibidoras. Entonces, el hipotálamo, para poder tener toda esta disposición, tiene neuronas especializadas que se van a encargar de qué? De sintetizar y de secretar las hormonas liberadoras e inhibidoras. Y estas neuronas, de hecho, se originan en diferentes partes del hipotálamo. Ya veíamos por qué, porque el hipotálamo es una parte centralista, ¿no? Tiene que integrar todo esto. Y a su vez, pues van a enviar toda la información. Entonces, todas las terminaciones de las fibras nerviosas difieren de casi todas las demás encontradas en el sistema nervioso central. Porque siempre que hablamos del sistema nervioso central, hablamos pues de que tienen los axones y que tienen las dendritas y que se van a encargar de transmitir la señal de una membrana a otra y toda esta parte. Aquí se ve modificada, ¿por qué? Porque aquí la función se distingue en secretar las hormonas liberadoras e inhibidoras hipotalámicas hacia los líquidos tisulares. Entonces, estas hormonas pasan de inmediato al sistema porta hipotalámico hipofisiario y viajan a los senos de la glándula adenohipofisiaria. Y las hormonas liberadoras e inhibidoras controlan
toda la regulación de la dermihipófisis, y a su vez, pues los órganos, o bueno, perdón, ¿cuáles órganos? Las glándulas sobre las cuales tienen el efecto. Entonces, ¿cuáles son estas famosas hormonas liberadoras, inhibidoras? Pues podemos hablar de la tiroliberina, o mejor conocida como la hormona liberadora de tirotropina, que induce a la liberación de la tirotropina, que a su vez, ¿a quién le va a influir? ¿A quién le va a decir, oye, dame cuentas? Pues a tiroides. También la corticoliberina o la hormona liberadora de corticotropina, que se va a encargar de la liberación de corticotropina, que ¿con quién va a ir? Con suprarrenal. Somatoliberina u hormona liberadora de la hormona del crecimiento, que produce la liberación de la hormona del crecimiento, y también la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento. También las gonadoliberinas o las hormonas liberadoras de gonadotropina, que recordemos hablamos luteinizante y foliculoestimulante. Y de la hormona inhibidora de la prolactina, que inhibe la secreción de la prolactina. Entonces, entre estas hormonas se dan cuenta que principalmente hablamos de liberadoras, sin embargo hablamos de muy puntuales de inhibidoras. De hecho, ahorita, aquí aprovechando lo que platicaba con otros chicos en clase, era esta parte de que en la lactancia, ¿no? Por ejemplo, el por qué de pronto dicen, no, es que le dio un susto y ya no pudo seguir dando lactancia, ¿no? Por esta naturaleza que tiene hipotálamo hipófisis, que integra la información nerviosa, y ahorita que les decía que el hipotálamo no es ajeno a lo que pasa al entorno, o sea, incluso una emoción puede inhibir momentáneamente, no para siempre, no vayan a hacer fiestas, se puede inhibir esa secreción adecuada de la prolactina y por eso muchas veces las mamás pues de pronto tienen dificultades. ¿Qué pasó en el temblor espantosísimo cuando en Ciudad de México, ¿no? Pues incluso algunas mamás tuvieron problemas, dificultades, y fueron a servicios médicos por estas razones. Aquí, aprovechando un tema que estábamos viendo en clase. Ahora, les decía al inicio, más allá de hablar de estas hormonas y de estas diferencias, ya adentrándonos un poquito más, la hormona del crecimiento es muy particular porque todas las hormonas tienen estimulación en glándulas efectoras, ¿no? Tiroides, suprarrenal, ovarios, testículos, glándulas mamarias. Sin embargo, la hormona del crecimiento no. La hormona del crecimiento no actúa a través de ninguna glándula efectora, sino que tiene un efecto directo a casi todos los tejidos del organismo, ¿sí? Y de hecho favorece el aumento del tamaño de las células, estimula la mitosis, crecen las células, se van diferenciando, como es el caso, por ejemplo, cuando somos jóvenes, en nuestros primeros años, las células del crecimiento óseo, ¿no? Sin embargo, esto no quiere decir que cuando ya termina la adolescencia, nosotros ya no liberemos hormona del crecimiento. Claro que sí, sin embargo, la cantidad cambia. Entonces, la hormona del crecimiento de verdad es como una hormona muy, muy importante porque ejerce varios efectos metabólicos. Por ejemplo, aumenta la síntesis proteica en casi todas las células del organismo, favorece la movilización de los ácidos grasos del tejido adiposo, disminuye la cantidad de glucosa en el organismo y pues ahorita lo vamos a ir detallando, ¿no? Pero en general regula, ¿no? Muchos efectos metabólicos específicos. Ya teniendo este preámbulo muy, muy general, vamos a ir desenvolviendo cada uno de ellos. Por ejemplo, la hormona del crecimiento, el por qué favorece el depósito de proteína en los tejidos,
es porque facilita el transporte de los aminoácidos a través de las membranas celulares. Y de hecho, la hormona del crecimiento intensifica el transporte de la mayoría de los aminoácidos a través de las membranas celulares y de hecho esto trae por resultado que incremente la síntesis de proteínas. ¿Y por qué se da ese incremento en la síntesis de proteínas? Ah, bien, porque incrementa la traducción del ácido ribonucleico haciendo que los ribosomas pues puedan sintetizar mayor cantidad de proteínas. O sea, va paralelo. Y de hecho, en periodos prolongados, más o menos hablando en tiempo de 24 a 48 horas, estimula también la transcripción del ADN en el núcleo, haciendo que aumente la cantidad de ARN formado. Entonces, esto aún intensifica más la cantidad, la cualidad de sintetizar proteínas. Para lo cual, ojo, no hay que ser basados en la hormona. Para que esto se pueda dar, o sea, para hablar de una función de síntesis correcta, ¿qué voy a necesitar? Que exista suficiente energía, suficientes aminoácidos, suficientes vitaminas y otras sustancias necesarias. Porque también, por ejemplo, en el caso de catabolismo, se produce, o sea, la hormona del crecimiento también participa para que en gran medida se atenúe la degradación de las proteínas celulares, haciéndolo como a través de movilizar los ácidos grasos libres del tejido adiposo. Entonces, también podemos hablar de que la hormona del crecimiento actúa como un ahorrador de proteínas. Entonces, en esta parte de ahorrar proteínas, la hormona del crecimiento ayuda a la liberación de los ácidos grasos del tejido adiposo y entonces, al liberarlos, aumenta la concentración de, perdón, de los lípidos. Y estos se van a convertir de ácidos grasos en acetilcoenzima A para que se utilice como fuente de energía en diferentes organismos o tejidos que lo requieran. Entonces, hormona del crecimiento, dependiendo del tiempo, dice, te voy a ayudar a través de proteínas o bien te voy a ayudar a través de ¿qué? De lípidos. Y el efecto de la hormona del crecimiento produce muchas veces un efecto en cuestión de minutos. Pero aquí, desgraciadamente, ¿cómo se los explico sin hacerme pelotas? Para no irme por la tangente. O sea, ahorita que les decía de esta cuestión de cómo actúa, o sea, para la hormona del crecimiento y también por otras cuestiones que van ahí de la mano, como es el caso del cortisol, hablando en términos del tiempo, para el cuerpo es más rápido, desgraciadamente, utilizar proteínas. Y a cómo estamos diseñados, a cómo es nuestra fisiología, en este proceso de movilizar las grasas, la hormona del crecimiento puede tardar varias horas en movilizar las grasas, ¿sale? Entonces, por esta cuestión, la hormona del crecimiento no podemos decir que actúe solo y tampoco le vamos a checar toda la hormona del crecimiento, o sea, es toda una regulación donde todo está enredado con todo, pero tiene mucho papel, ¿no? Importante. De hecho, la hormona del crecimiento en exceso tiene un efecto cetógeno. ¿A qué me refiero con esto? Pues a veces la movilización de las grasas resulta tan elevada que el hígado forma grandes cantidades de ácido acetoacético. Y entonces esto lo libera y causa cetosis. ¿Pero por qué? Por el exceso de hormona del crecimiento que favoreció esta situación.
Ahora, esto es hablando de proteínas y de lípidos. Hablando de carbohidratos, también hace de la suya. Ay, perdón. Por la siguiente situación, ahora un segundito, yo creo que se ve un poquito mejor. Entonces, la hormona del crecimiento también reduce la utilización de los hidratos de carbono porque disminuye la captación de glucosa en los tejidos como es el caso del músculo esquelético, del tejido adiposo. Ay, denme un segundito, voy a conectar rápido el cargador. Ya. Ajá. Por esta cuestión de la captación, también porque aumenta la producción hepática de glucosa y porque incrementa la secreción de insulina. De hecho, si lo analizamos, a ver, vamos a ir punto por punto. Si se disminuye la captación de glucosa en los tejidos, ¿qué va a pasar? Pues el cuerpo lo va a censar como que no hay energía. Y al censar que no hay energía, ¿qué va a hacer el organismo? Va a demandarle al hígado principalmente que aporte energía, ¿no? Y para esta situación también es importante que como se está censando que no hay energía, pues que se secrete más insulina para que pueda entrar adecuadamente. ¿No le suena algo? Sí, suena muchas veces a una resistencia a la insulina. Aquí cada uno de estos cambios obedece la resistencia a la insulina, pero es inducida por la hormona del crecimiento que atenúa la acción de la hormona encargada de estimular la captación y la utilización de glucosa por el músculo esquelético y el tejido adiposo, además de inhibir la producción hepática de la glucosa. Entonces, hay un exceso en la glucemia, viene un efecto compensador insulínico y por esta cuestión la hormona del crecimiento tiene efectos diabetógenos que semejan mucho a una diabetes tipo 2, donde hablamos de insulinoresistencia básicamente, y a la par de esto influye el incremento de la concentración sanguínea de ácidos grasos inducido por la hormona del crecimiento que contribuye, ¿no? Entonces, la hormona del crecimiento, ojo, no le vamos a, no quiero que se vaya aquí como a confundir una cosa con otra. Hablando en términos de la fisiología de la diabetes tipo 2, es derivado a modificaciones en el receptor de la insulina, sobre todo la manera como se autofosforila. Normalmente se autofosforilan en residuos de tirosinasa y cuando hablamos de diabetes tipo 2, normalmente se fosforilan en residuos de serina y tronina, lo que trae consigo alteración en el mecanismo habitual, que es a través ay, se me fue el nombre, de AKT, que gracias a AKT el GLUT4 se trastoca la membrana. Entonces, es otra vía diferente. Pero también podemos hablar de ciertas alteraciones, ciertas enfermedades donde hablemos de un exceso de hormona del crecimiento, donde tendremos este comportamiento muy semejante a la diabetes tipo 2, ¿vale? A eso me refiero. Y también, ojo, pasa una cosa bien interesante. La hormona del crecimiento no ejerce su acción en animales que carecen de páncreas y tampoco lo hace cuando se eliminan de la alimentación los hidratos de carbono. En estudios experimentales es lo que se ha observado. Entonces, esto es importante porque quiere decir que la hormona del crecimiento requiere una actividad adecuada de la insulina y de depósitos adecuados de hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque en parte estas necesidades de hidrato de carbono y de insulina se destinan a aportar la energía que requerimos para el metabolismo del crecimiento, pero hay otros efectos involucrados. Entonces, por eso les decía, ciertas patologías donde el tema no es ni la insulina ni la cantidad de hidratos de carbono, sino el tema va directamente con alteraciones en la secreción, es lo que se observa.
Y pues básicamente no es como lo relevante. Ay, ahora, todos conocemos esta parte de la hormona del crecimiento, pues, con el crecimiento, ¿no? Pero y aquí es interesante porque aunque la hormona del crecimiento estimula el depósito de las proteínas y del crecimiento de casi todos los tejidos del organismo, el más evidente es en el crecimiento del hueso, ¿no? Del sistema óseo, porque ocurre resultado de diferentes efectos que da la hormona del crecimiento. Por ejemplo, hay un aumento en el depósito de proteínas por la acción de las células condrocíticas y osteogénicas, porque también hay mayor velocidad, en la reproducción de estas células y porque también existe un efecto específico en la conversión de los condrocitos en células osteogénicas. Entonces, aquí están involucrados dos mecanismos. O sea, en primer lugar, en respuesta a la estimulación de la hormona del crecimiento, la longitud de los huesos largos aumenta en los cartílagos epifisiarios. Entonces, ¿qué va a pasar? La epífisis de los extremos del hueso se van separando de diáfasis. Entonces, este crecimiento produce en primer lugar el depósito de cartílago nuevo y en seguimiento a esto se convierte en hueso nuevo. Entonces, resultado de esto, insisto, diáfasis y epífisis se van separando cada vez más, el cartílago epifisiario va desapareciendo y esto se da hasta un punto donde el cartílago epifisiario pues ya no queda más y hasta ahí es donde permite que crezcan los huesos. Además, la hormona del crecimiento no solo actúa a través de esa forma, ¿no? O sea, de cómo se va modificando el crecimiento del hueso, sino también de la actuación de los osteoblastos y de los osteoclastos. Nada más aquí, pregunta cultural, ¿se acuerdan de qué se encargaban los osteoblastos y de qué se encargaban los osteoclastos? ¿De los huesos? Ajá, pero o sea, ¿qué función tenía uno y qué función tenía otro? No. Ok, aquí les va a dar un poquito de risa, es la manera como se pueden acordar. Osteoclastos, clash, acuérdense como de clash, clash, como si ustedes estuvieran golpeando algo. Los osteoclastos se van a encargar de qué, de ir, dicho coloquialmente, pues degradando el hueso, no degradando, sino de la resorción del hueso. Y los osteoblastos, pues justamente de que estos se vayan, pues, regenerando, bueno, no sería regenerando realmente, sino que se vayan formando. Entonces, esto relacionado con la hormona del crecimiento, normalmente los osteoblastos, eh, gracias a la hormona del crecimiento, tienen un ritmo adecuado. O sea, el ritmo de formación de hueso supera al ritmo de la resorción ósea. Resorción, acuérdense, osteoclastos. Entonces, por esta razón, que no nos sorprenda que va de la mano, o sea, si yo analizara bueno, lo voy a decir como muy coloquialmente, ¿no? Aquí yo tuviera en el eje horizontal la edad, y aquí yo graficara la curvita del crecimiento y de la formación de la densidad mineral ósea. ¿Qué pasa? Cuando yo soy joven, la hormona del crecimiento, ¿cómo va a estar? Aumentada, ¿no? Y la formación de la densidad mineral ósea, ¿cómo está? También va en su pico, ¿no? Normalmente van juntas, actuando juntas, va el ascenso de la mano.
termina la adolescencia, ya termino de crecer, entonces, ¿qué pasa con la hormona del crecimiento? Ya no se va produciendo en la misma cantidad. Sin embargo, aquí la fisiología del hueso no es 100% dependiente de hormona del crecimiento. Hay otros mecanismos involucrados dentro de esta fisiología ósea que la formación de la densidad mineral ósea, el pico máximo nosotros lo alcanzamos alrededor de los 30 años. Entonces, ¿esto qué quiere decir? A los 30 años nuestros huesos están lo más fuerte posible. Ojo, siempre y cuando nosotros hayamos aportado cantidades adecuadas de calcio, fósforo, vitamina D, también de que esta velocidad de osteoblastos haya superado a la de osteoclastos, que muchas veces va de la mano con quién, con el ejercicio físico, ¿vale? Entonces, el mensaje que se pueden quedar el día de hoy es la importancia que tiene, ¿no? Cómo actuemos, o sea, cómo desde que nosotros estamos chiquitos pensando en otras cosas, es muy importante cuidar el entorno, ¿no? De esta parte para que el crecimiento sea el adecuado. Sin embargo, aquí, ojo, no es únicamente hablar de la hormona del crecimiento, porque también se ha visto la participación de las somatomedinas. Las somatomedinas son sustancias intermedias que de hecho ahorita les va a sonar muchísimo, que conocen también como factores de crecimiento pseudoinsulínicos. Normalmente todos hemos escuchado del Insulin Growth Factor, siglas en inglés. Sobre todo hemos escuchado del IGF-1 o también conocido como somatomedina C, que se ha observado que actúan de la mano para el crecimiento óseo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en pigmeos africanos lo que se observó es que carecían, bueno, no carecían, lo estoy expresando mal, la cantidad de somatomedina C era inferior y por esta razón el crecimiento de ellos pues es diferente, ¿no? Son más chiquititos. Entonces, hormona del crecimiento y somatomedina C van muy, muy de la mano. Y a ver, un tantito. Aquí está. Entonces, ahorita que ya vamos viendo que la hormona del crecimiento, pues es importante, a medida que nosotros vamos envejeciendo, vamos secretando menor cantidad. Sin embargo, insisto, no quiere decir que ya no produzcamos. Pero, por ejemplo, para la edad adulta, estamos produciendo solo un 25% versus cuando éramos adolescentes. ¿Sale? Si se dan cuenta cómo es menor la cantidad. Y además, la hormona del crecimiento tiene un patrón pulsátil, es decir, se va liberando a lo largo del día, pero sobre todo se secreta mayor cantidad en las 2 horas posteriores a iniciada la etapa del sueño profundo. Esto sí está así como sí o sí demostrado. También puede haber otros factores que pueden favorecer su secreción o bien pueden interferir en su secreción. Por ejemplo, en el caso de la inanición, yo creo que resulta bastante evidente cuál va a ser el resultado. ¿Por qué? Porque en una inanición hablamos de un déficit de proteínas. Y si estamos hablando de que la hormona del crecimiento moviliza proteínas, pues obviamente ahí vamos a encontrar una alteración. También, ¿qué puede repercutir negativamente o positivamente? Una hipoglucemia o baja cantidad de ácidos grasos, dependiendo aquí la situación. Si hay hipoglucemia, ¿cuál va a ser la opción? Optar por ácidos grasos. Si hay baja cantidad de ácidos grasos, pero hay suficiente reserva para generar glucosa, pues va a optar por esta vía. Si no tengo ni uno ni otro, va a repercutir en que puede inhibir la secreción. También el ejercicio muchas veces favorece la secreción adecuada de la hormona del crecimiento. También la excitación. Aquí no recuerdo muy bien el mecanismo, les debo ese dato de la excitación. No hablando de excitación sexual, ojo, sino excitación por parte de la vía nerviosa.
Acuérdense de esa parte de hipotálamo, hipófisis y el componente neuronal. También los traumatismos, sobre todo porque muchas veces los traumatismos, favorecen la secreción, pues ¿por qué? Porque busca el organismo restablecerse. La grelina también favorece un exceso de secreción de hormona del crecimiento. Las enfermedades crónicas disminuyen la secreción de la hormona del crecimiento. Y pues también la hormona del crecimiento tiene quien le estimule y quien le inhiba, además de las señales hipotalámicas. Y en las señales hipotalámicas entran estas partes que les mencionaba, como las emociones, el estrés, traumatismos, todo lo que afecta al hipotálamo, porque el hipotálamo es bien que centralista, ¿no? Ahora, aquí algo les voy a decir, digo, ahorita que se van de vacaciones, aprovecho para comentarle de una vez. No recuerdo muy bien, y tampoco la intención es que se avienten todo el programa. No me acuerdo si es de History, creo que sí es de History, que justamente habla de la fórmula de la eterna juventud, ¿no? Y que de hecho pone muchas teorías, muchísimas. Pero aquí hago parada en esta porque un investigador no me acuerdo qué universidad de Estados Unidos, justamente consideraba a la hormona del crecimiento junto con otras como responsables de eterna juventud. Entonces, corrió un estudio experimental en varones donde se les administró inyectado diferentes hormonas y se encontró que justo los participantes se sentían mejor y bueno, muchísimos beneficios. Pero, de hecho, lo interesante fue que todavía tiempo después de haber corrido el experimento, los participantes continuaban con esos beneficios, ¿vale? Entonces, que no nos sorprende, ahorita todos se lo estamos achacando a la glucosa y a la insulina y que son todos los males del mundo, que no nos sorprenda que el día de mañana las investigaciones estén justamente apuntando a hormona del crecimiento, también probablemente ahorita por esta cuestión centralista, apuntando al cortisol, ¿vale? Les digo, después les paso el documental, ahí no me acuerdo bien cuál fue la emisora, pero menciona este tema bastante interesante. Ahora, en cuanto al hipotálamo y la neurohipófisis, aquí no voy a hacer como mucho hincapié, simplemente recordarles, actúa un poquito diferente en virtud de que las células que le componen son diferentes, o sea, las hormonas que secreta la neurohipófisis, de hecho, se secretan en terminaciones en el hipotálamo, insisto, núcleo supraóptico y paraventricular para posteriormente transportarse en neurooficinas, que son las proteínas encargadas de transportar. De hecho, las neurooficinas, una vez cumplida esa función, ya no tienen alguna otra acción conocida. Ojo, porque ya saben que la investigación cada vez nos va dando más información. Entonces, en neurohipófisis tenemos dos hormonas. La hormona antidiurética, que se forma principalmente en el núcleo supraóptico, y la oxitocina, que se forma sobre todo en el núcleo paraventricular. La hormona antidiurética, básicamente, gracias a ella, lo que es la permeabilidad de los conductos y de los túbulos colectores renales aumenta. Entonces, gracias a esto, la homeostasis del agua se mantiene. Y sobre todo, la hormona antidiurética estimula lo que son las acuaporinas dentro de muchísimos más mecanismos, pero en esta parte de la regulación por acuaporinas lo hacen en una cuestión de minutos, que puede ser de 5 a 10 minutos. Entonces, ¿de qué dependerá la cantidad de hormona antidiurética secretada? Pues del ambiente intra-extracelular, es decir, de qué tanto líquido está presente o ausente, pero también de la volemia y de la presión arterial. Ahora, una de las razones por las cuales se conoce la hormona antidiurética también como vasopresina es porque ejerce su acción sobre los vasos sanguíneos, es decir, los puede contraer.
¿no? Justamente. Y la otra hormona muy importante, ¡ay! Aquí la presentación no cargó la imagen, chicos, una disculpa. Yo creo que después se las voy a cambiar. Ahorita de preferencia no la descarguen. Pero era básicamente el mecanismo. Pero la oxitocina, insisto, se conoce el efecto que tiene, como es en las contracciones del parto, ¿no? Que sean adecuadas, intensas y con la duración que debe, y con lo que es la eyección de la leche. Sin embargo, para que la oxitocina se libere, hablando en términos de lactancia, es necesario el estímulo, que en este caso el estímulo es la succión del pezón. ¿Por qué? Porque tenemos receptores que van a mandar esa señal hasta el hipotálamo a su vez le va a decir a la hipófisis, oye hipófisis, te encargo de favor que me liberes prolactina y oxitocina. Sobre todo la oxitocina va a estimular a las glándulas mamarias, particularmente en las células mioepiteliales, que a su vez van a favorecer con la liberación, ¿no? De la leche, con que esta se vaya, la eyección de la leche. Sin embargo, la oxitocina cada vez es más conocido que tiene diferentes funciones. Por ejemplo, esta parte de ser un regulador emocional, los lazos que se forman entre la familia, esta parte empática. De hecho, igual ahí hay otro documental en DW que habla de la paternidad, o sea, porque todo el mundo habla de los cambios fisiológicos en la maternidad, pero se ha observado que aquellos papás que ejercen la paternidad, normalmente también hay alteraciones en el cerebro, pero también hormonales. Tienden a tener mayores cantidades de oxitocina. Entonces, hasta aquí llegamos al día de hoy, chicos. Vamos a continuar la siguiente clase. Y no se llevan tarea. ¿Por qué? Porque se van de vacaciones, más bien vayan repasando. El examen ahorita no va a haber hasta como por el 14 o sea, regresamos creo que el 6, pues al siguiente fin que es 13. Entonces, vayan repasando, ¿de acuerdo? Cualquier duda estoy pendiente de ustedes. Nos vemos hasta dentro de 15. Descansen, disfruten muchísimo. Hasta luego.